Buen día amigos de América Latina, les habla Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO y hoy estoy muy contento de poder tener unos minutos de conversación con Andrés Fontao, quien es CEO de Finnosomet. Andrés, bienvenido. Muy buenas, Adolfo. Muchas gracias por la Bien, invitación. bien, no va, más vale, más agradecido nosotros. La primera pregunta que te quiero hacer, Andrés, tiene que ver, ustedes llevan una larga trayectoria haciendo un seguimiento del ecosistema fintech en América Latina y un poco me gustaría ver cuál es el estado actual que se plantea en el ecosistema fintech en México a la luz de la reciente publicación que hicieron del radar fintech, ¿no? Sí, mira, Adolfo, creo que hablar de fintech hoy en México es hablar de un sector maduro Mm, y un sector maduro que ya no está operando al margen del sector financiero, sino que forma ya parte, ¿no? Fintech es ya parte del sistema bancario. Las fintechs se han ganado el derecho, ¿no?, a sentarse en la misma mesa, ¿no?, con los incumbentes, ¿no? Y hoy en día tienen voz, tienen voto para determinar, ¿no?, el presente y el futuro de esta propia industria. ¿Okay? Sigue habiendo disrupción, pero esa disrupción ya no ocurre al margen, ¿no? Ya no ocurre en las gradas, sino esa disrupción ocurre en el campo, ¿no? correcto. Eh, Entonces, seguimos viendo innovación, seguimos viendo disrupción, ¿no? Pero al fin y al cabo la están impulsando los propios actores que forman parte de esta nueva industria, de este nuevo sistema financiero, ¿no?, del cual forman parte los incumbentes y las fintech, ¿no?, a partes iguales. ¿Okay? Justo en este radar, ¿no?, y algo que nos da indicios, ¿no?, un poco a hacer esta reflexión y hacer este entendimiento de cómo está la industria, ¿no? Oye, pues viene del radar FinTech de México, ¿no?, que publicamos Sí. hace escasos meses, ¿no? Y es, oye, le preguntamos a las FinTech, oye, ¿cuáles son vuestras prioridades para este Ujú. 2025? Y fíjate, Adolfo, las FinTech, ¿no?, hablan de retención de clientes, ¿no?, hablan de alcanzar rentabilidad, hablan, ¿no?, de operar con una mayor eficiencia, ¿no?, operativa. Estas son características, ¿no?, más asociadas con actores establecidos, con industrias, ¿no?, establecidas, ¿no?, que con un sector de startups, ¿no?, que Correcto. históricamente buscaba, oye, crecimiento a todo coste, ¿no?, sin enfocarse tanto en rentabilidad o eficiencia o en retención de clientes. Oye, era adquirir a todo coste, ¿no? Entonces, el propio mindset y la forma en la que operan las fintechs ha cambiado, ¿no? Y eso también, oye, pues al fin y al cabo da indicios, ¿no?, de que este ya es un sector maduro y en vías de consolidación. Correcto, y desde ese punto de vista, Andrés, cambia de alguna manera el approach del discurso, porque cuando comenzó todo este proceso en América Latina, había una gran preocupación, por ejemplo, en dimensiones de inclusión financiera, de incorporar a sectores de la población que dentro de la institucionalidad del sistema financiero no habían logrado un espacio. Esa búsqueda de la estabilidad y la escalabilidad supone un cambio desde ese punto de vista, digo yo, para poder colocar en su justo lugar el tema disruptivo, porque bien no puede ser disruptivo, pero puede seguir siendo innovador, ¿no? Claro, claro. Yo, yo creo que no cambia, Ok. Adolfo. Yo creo que Ujú. el discurso no cambia, ¿no? Yo creo que lo que han visto muchos es, ¿no?, o lo que han aprendido muchos, ¿no?, es que hay un playbook, ¿okay?, uh, que ha funcionado y que muchos Ok. están o deben intentar replicar, ¿no? Y ese playbook, ¿no?, pues yo creo que es común para muchas, ¿no? Yo creo que el actor, ¿no?, más conocido en ello es Nu, ¿no?, Ujú. Nubank, ¿no?, donde, ¿no?, ellos nacen con una obsesión de resolver un solo problema. Ellos no nacen, ¿no?, desde el día uno con una licencia bancaria Correcto. para operar como un banco digital.
Probablemente eso estaba en sus aspiraciones a mediano y largo plazo. Pero ellos nacen como una empresa monoproducto, sin necesidad de tener una agencia, y enfocados y obsesionados con resolver ese problema. Ujú. Y ganan la escala con eso. Y una vez que ganan escala en clientes con un solo producto, una tarjeta prepago, ¿no? Es que empiezan a construir, ¿no? Y a sofisticar y a expandir su oferta de productos, ¿no? Es cuando empiezan a tener necesidad de pedir una licencia bancaria y a parecerse más y más a lo que es hoy. ¿Okay? Pero de nuevo, eso no es algo que ocurre de un día para otro, ¿no? Eso es un Correcto, playbook, ¿no? Con objetivos a corto, mediano y largo plazo. correcto. Creo que seguimos viendo eso, ¿no? Y eso es lo que está marcando el éxito de muchas de las fintech. ¿Okay? Lo que sí ha cambiado es la abundancia de capital para Mm, poder, ¿no? hacer más sostenible esos primeros pasos. ¿Sí? Pero esa falta de capital en los últimos años, hoy ya no tanto, pero sí hemos pasado, ¿no? El sobre todo 2022, 2023, después de la eh, pandemia, ¿no? Sí, 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 había una falta, ¿no? importante de capital. Lo que sí vimos fue una mayor disciplina por parte de los inversores, ¿no? Pero también por parte de las fintech, ¿no? Ese mindset ya empezó a cambiar. Ya no es, oye, crecimiento a todo coste, ¿no? Y no solamente porque no puedo acceder a capital, sino porque, ¿no? mis inversores me están diciendo, ¿no? que mis prioridades deben ser distintas. Deben ser retención de clientes, deben ser rentabilidad, deben ser alcanzar una mayor eficiencia operativa. Dicho todo esto, perdón, y me estoy yendo un poco no, por la no pasa tangente, nada. pero para Te lo responder a tu agradezco. pregunta también, porque creo que el tema de la inclusión es importante, ¿no? en este contexto, ¿no? Creo que, creo que la inclusión sigue estando, ¿no? como un objetivo importante de muchas de las fintech. No todas, ¿no? Pero sigue siendo parte del discurso. Ok. ¿Okay? Y debería serlo. Correcto. Andrés, ustedes tienen la cualidad como actores en el ecosistema de, por un lado, hacer el seguimiento de cómo es el desarrollo del sector, pero al mismo tiempo apalancar la visibilidad de nuevos proyectos con todos los retos que proponen y todos los bootcamps que suelen desarrollar en este sentido. Entonces, de cara al hecho de que México fue un país pionero al plantear en 2018 un marco regulatorio para las fintech, que de alguna manera les daba un escenario no solamente de reconocimiento, sino de estabilidad institucional. Hoy en día, ¿ese marco regulatorio lo ven suficiente? ¿Cuáles son de alguna manera las tareas pendientes para seguir de alguna manera impulsando este ecosistema desde el punto de vista regulatorio? Sí. Efectivamente, Adolfo, como tú mismo has dicho, México fue pionera, Ujú. pero creo que nunca, ni en temas fintech, ni en cualquier sector industrial, ¿no? Nunca la regulación debe ser estática. ¿Eh? Por lo tanto, requiere de actualizaciones que vayan al son, ¿no? Al ritmo y al son, ¿no? Incluso si pueden ir por delante mejor, ¿no? De los avances y los despliegues tecnológicos que puede haber en la sociedad y en el sector y en la industria. ¿Eh? Con esto quiero decir, ¿no? Oye, esa regulación fue muy buena y bien recibida en 2018. Sin ser experto regulatorio, diría, requiere una actualización, Ok. porque mucho ha cambiado desde 2018. Dicho eso, creo que los desafíos principales a los que se puede enfrentar el sector desde un punto de vista regulatorio es que la burocracia pueda marchar al ritmo y al son de la tecnología y de la innovación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es un tema de capacidades. ¿Están capacitados los reguladores, los supervisores, ¿no? para hacer frente a una nueva ola tecnológica, ¿no? que no está por llegar, Y ya está que, aquí. que ya ha llegado? ¿Okay? Entonces,
creo que toca hacer una reflexión importante, ¿no? Y identificar, oye, oportunidades de mejora. Eh, Dado que el mundo tecnológico en el que vivimos hoy en 2025 es muy diferente al que vivíamos hace 8 años, ¿no? En 2018. ¿Okay? Dicho todo esto, México sigue estando al frente, ¿no? Colombia, Brasil también lo están, cada uno por razones distintas, ¿no? Pero creo que México pues sigue destacando, ¿no? Los emprendedores lo ven, los inversores lo ven, ¿no? Y por eso México tiene un ecosistema fintech tan dinámico, sofisticado, maduro, ¿no? Y en vías de consolidación. Sí, en algún momento me comentaste que México se estaba convirtiendo incluso como que en la plataforma de lanzamiento para muchos proyectos fintech que quizás surgen como idea en otros países de América Latina o que digamos que se convierte en la asignatura obligatoria, por ejemplo, para las startups colombianas. ¿Sigue siendo eso así? Sigue siendo así, Ok, sigue siendo así. Al fin y al cabo, el tamaño de mercado que claro, hay en México es incomparable con cualquier otro país hispanohablante de la región, ¿no? Entonces, puedes utilizar un mercado como Colombia, como Chile, como Perú, para validar, ¿no? Pero si realmente quieres escalar, ¿no? Y quieres crecer, México debe estar, ¿no? En tu punto de mira, ¿no? Porque al fin y al cabo el coste de crecer un producto, de desarrollar un producto va a ser el mismo, ¿no? claro. Pero luego la capacidad de escalar es mucho mayor en un país de más de 100 millones de personas como es México. Correcto. Tú acabas de mencionar en la respuesta anterior un elemento clave de todo el ecosistema fintech, que es el alto impacto que tienen las olas de innovación tecnológica globales sobre la propuesta de valor del sector. Y en ese sentido, me gustaría un poco ver tu perspectiva en cuanto al impacto que está teniendo la inteligencia artificial Uh -huh. generativa en este nicho. Quiero decir, hacia dónde se está yendo en otras industrias está revolucionando todo lo que es el escenario de atención al cliente, de automatización de ese tipo de procesos. Otros sectores tienen una cautela pasmosa porque también nos ha tocado evidenciarlo. Pero desde el punto de vista financiero o de la innovación en el sector financiero, áreas crees tú que son las más fértiles o que mejor están sacando ventaja de la inteligencia artificial? Sí. Yo, mira, hoy hablar de inteligencia artificial en el sector financiero y fintech siendo parte de ese Sí, sector, ¿no? Creo que hablar de inteligencia artificial, ¿no? Con impacto inmediato es hablar de una mayor eficiencia operativa. ok. ¿Sí? Estamos viendo ya, ¿no? Oye, casos de uso reales, ¿no? Y los más populares, oye, atención al cliente, ¿no? Procesos de back office, mejoras en la identificación de riesgo y de fraude. ¿Sí? Ujú. Entonces, todos son, ¿no? Elementos que ayudan a mejorar esa eficiencia operativa. ¿Okay? En un futuro, creo que sí que vamos a poder ver más diferenciación, ¿no? En alcanzar ventajas competitivas, ¿no? Aquellas que sean capaces de aplicar la inteligencia artificial en el desarrollo de productos. ¿Sí? Pero para mí eso va a ser una segunda fase de despliegue de inteligencia artificial en la industria. Hoy todavía estamos en esos casos de uso más populares, ¿no? Que he dicho que están más Claro, enfocados en eficiencia operativa, ¿no? Venimos a hablar de regulación, ¿no? Y creo que tenemos que volver a hablar de regulación también claro. cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Porque precisamente yo creo que es uno de los aspectos donde se requiere una actualización. Porque cuando hablamos de la inteligencia artificial, oye, todos, no todo es bonito, ¿no? Correcto. También hay hitos, también hay retos, también hay problemas a los cuales hay que enfrentarse. Y aquí hay uno que tiene, ¿no? Un identificador claro de regulación, ¿no? Y es que, ¿no? Debemos ver, para mí, ¿no? El tema importante es la ética, ¿no? Entonces, oye, la perspectiva del uso ético de esa tecnología, ¿no? Sobre todo cuando, ¿no? Impacta o tiene la capacidad de impactar, ¿no? Oye, pues los ahorros, el bienestar financiero de las personas y de las empresas en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces,
Creo que el regulador debe ver, ¿no?, desde la perspectiva del uso ético de esta tecnología, y a la vez debemos no verlo como una sustitución de interacciones humanas, Ya. que siguen siendo necesarias, ¿no?, sino la inteligencia artificial debe verse como un complemento para mejorar la experiencia, el acceso, el uso, ¿no?, y darle al cliente, consumidor, pequeña y mediana empresa, ¿no?, darle a ellos un mayor valor y una mayor confianza, ¿no?, a la hora de contratar y consumir productos y servicios financieros, ¿no? Hay otro hito, perdona, ya con esto cierro, ¿no?, No, este tema, pero creo que hay otro hito que no es regulatorio, ¿no? Es el conocimiento y las capacidades internas que tienen las organizaciones, sin importar el tamaño, tanto para una fintech chiquita de 100 empleados, como un gran banco, ¿no?, con licencia, con, ¿no?, decenas de miles de empleados, ¿no? Eh, las personas deben estar capacitadas, ¿no?, para poder hacer uso y despliegue de estas tecnologías dentro de los stacks tecnológicos actuales, ¿no?, de estas empresas, ¿no? Entonces, para mí eso va a ser un hito importante a la hora de ver un despliegue masivo de esta tecnología dentro de la propia industria. perfecto. Andrés, ustedes que están dentro del sector financiero con una perspectiva regional, háblame un poco del diálogo en torno a la innovación de la industria financiera tradicional y el ecosistema, digamos, fintech, que cada vez se consolidan en un mismo nicho. Y desde este punto de vista, tenemos paradigmas emergentes de lo que hemos hablado muchas veces como Nubank. Tenemos paradigmas o experiencias paradigmáticas como Mercado Libre, pero también tenemos sectores de la banca que han hecho un grandísimo esfuerzo en modernización y en apalancarse en innovación tecnológica. Mi pregunta tiene que ver, ¿se puede hablar de una línea media o en estos momentos de cuáles son las prioridades en materia de innovación a la que le está poniendo sesos el sector financiero en estos momentos? Sí, yo creo que hay dos líneas prioritarias para los incumbentes, en base a Ok. lo que nosotros estamos viendo y escuchando. Una tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Okay? De hecho, ¿no?, una pequeña anécdota, ¿no? Ujú. Nosotros llevamos 13 años en este sector, ¿no?, en esta industria, y hace 12 años, ¿no?, hablábamos principalmente con Chief Innovation Officers, ¿bien?, o su equivalente, responsables de innovación, ¿no? Mi sensación es que esos puestos han dejado de existir, pero han nacido nuevas áreas Claro, y son áreas de inteligencia artificial. Entonces, muchos de los budgets, muchas de las personas y las capacidades que antes estaban en áreas de innovación, hoy están, ¿no?, en áreas de inteligencia artificial, ¿no? Eh, ¿Qué tiene sentido? Pues al fin y al cabo, oye, el driver principal de la innovación dentro de las entidades hoy en día es la inteligencia artificial. ¿Okay? Que no tiene que ser una innovación radical o disruptiva, correcto, ¿no? Puede ser una innovación incremental, ¿no?, para el hoy, ¿no?, pero también están pensando en esa innovación disruptiva para el futuro. correcto. Entonces, para mí eso es una línea, ¿no?, donde estamos viendo, ¿no?, de acción, ¿no?, y acción, intención, acción y movimiento. Y por otro lado, ¿no?, es que por fin están dando el salto, ¿no?, en una versión 1.0 de transformación digital. Para los incumbentes eso equivalía a mejoras en su home banking, ¿no?, en su banca online, y mejoras en su banca móvil. Correcto, Hoy esto equivale a propuestas de valor 100% nativas digitales, ¿okay? Y no nace solo como respuesta a un Nubank, ¿okay?, o equivalentes. Nace porque los hábitos de consumo de las futuras generaciones de clientes están cambiando. correcto. Sus expectativas como clientes es que sus interacciones con los bancos se parezcan más
a Spotify, a Uber, a Airbnb, ¿no? Y menos a hacer una cola para depositar una nómina, hacer una cola para retirar dinero de un cajero, etcétera, etcétera. ¿Y tú Ese crees que, paradigma de cómo hacer banca está cambiando perfecto, radicalmente en ¿y, generaciones. y tú crees que finalmente desde esta perspectiva de innovación o que la tecnología en algún momento realmente va a servir para superar barreras como por ejemplo el acceso al financiamiento de nuestras pequeñas y medianas empresas en América Latina, que es un tema fundamental y que aún se mantiene, o estamos claros que la inclusión financiera o la bancarización ha ido avanzando elementos importantes, pero siempre hemos esperado en algún momento que esa brecha que hay versus la institución financiera tradicional de cara a los sectores que más les cuesta tener acceso a financiamiento, estemos cerca de superarlo, justamente porque, no sé, porque la burocracia se agiliza, digo yo. Sí. Mira, creo que hablar de inclusión, que es Sí, sí. muy importante, porque al fin y al cabo es un problema que lastra, ¿no?, el Ujú. desarrollo socioeconómico Sí, de países y de la región en su totalidad, ¿no? Creo que hablar de inclusión, ¿no?, en adición a ser importante, ¿no?, debe medirse, ¿no?, desde diferentes rangos socioeconómicos. correcto. ¿Ok? Y lo que sí vemos, ¿no?, es que hoy hay mayor inclusión de lo que había hace 10 años. Ok. Al fin y al cabo, ¿no?, si vemos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, aplicaciones de inversión digital, ¿no?, que modelos tipo Robinhood de Estados Unidos, ¿no?, que están proliferando en la región, como Fintual o como Flink, ¿no?, que fue adquirido por Webull, ¿no? Oye, pues sus clientes, ¿no?, hubiesen invertido en bolsa porque no tenían acceso, ¿no?, Entendido. a ese tipo de producto. ¿Ok? Y esto es un ejemplo, ¿no? O al acceso Ujú. de crédito a pymes, ¿no? Hay pymes hoy en día que tienen acceso a crédito que hace 10 años no lo tenían. Pero claro, estos no son los segmentos en los que solemos pensar cuando hablamos de inclusión financiera, que nos vamos hacia los estratos más bajos, ¿no?, los segmentos más Correcto. bajos de las poblaciones. Pero yo sí estoy convencido, ¿no?, si vemos la suma de ofertas que hay, ¿no?, personas que hace 10 años no tenían acceso a un producto y hoy en día sí lo tienen, yo creo que eso también es hablar de inclusión, ¿no? Sin embargo, no podemos obviar precisamente, oye, que hay personas allá afuera que hace 10 años no tenían acceso y hoy en día siguen sin tener acceso, ¿no? Ahí confío en que la tecnología, ¿no?, va a ayudar, ¿no?, a construir o a respaldar casos de negocio, ¿okay?, que para los actores, sea un banco tradicional, sea una SOFOM, una SOFIPO, una entidad bancaria no financiera, eventualmente, ¿no?, con el correcto uso y aplicación de las tecnologías, ¿no?, sí tendrán casos de negocio que les permitan aumentar su alcance, ¿no?, pues para satisfacer las necesidades, ¿no?, de esos segmentos más bajos, ¿no?, de la pirámide socioeconómica o poblacional. Perfecto, excelente, Andrés. Y un poco dado el contexto, ¿cuál va a ser el enfoque del Figma Summit de 2025? Un poco, ¿cuál es la impronta que se están planteando para este año ustedes? Sí, sí. Al fin y al cabo, Adolfo, este año lo que queremos hablar, ¿no?, es de que FinTech va más allá de la disrupción. ¿Sí? Un poco lo que decía al principio, ¿no? Correcto. FinTech ya no opera al margen de la industria, ya no opera en las gradas, ¿no?, mientras el Real Madrid está jugando una final, ¿no?, de Champions League, ¿no? Ujú. Las FinTech ya están jugando esa final, ¿no?, contra el Real Madrid, ¿no? Eh, entonces, vemos y construimos una agenda y una experiencia, ¿no?, donde FinTech va más allá de la disrupción. Hablamos ya de un nuevo sistema financiero, ¿no?, donde las FinTech son parte importante, un pilar, ¿no?, con voz y voto, ¿no?, para determinar el presente y el futuro de la propia industria. Y esto parte también, ¿no?, y viene respaldado, pues, por esos hallazgos que vemos en México, en Colombia, en Argentina, en todos los radares que publicamos, ¿no?,
Y es que el ecosistema fintech hoy en día es mucho más dinámico de lo que teníamos hace 10 años. ¿Eh? Hay colaboraciones en todas las direcciones. Ya no es bancos persiguiendo colaboraciones con fintechs. Es fintechs persiguiéndola con bancos, son fintechs persiguiéndola con otras fintech, son unos comprando a otros y viceversa, ¿no? Entonces tenemos un sector maduro, consolidado, donde la disrupción está ocurriendo desde dentro, va a haber una innovación continua, ¿no? Pero esa innovación ya no solamente la impulsan los incumbentes, la impulsan también las fintechs, porque son los que son más eficaces y más rápidos a la hora de poder entender, adoptar, implementar y desplegar nuevas tecnologías y esas nuevas innovaciones. Correcto, y en este contexto de innovación permanente, donde ya las fintech no son contracultura, ¿qué referentes van a tener en esta edición del evento? O sea, ¿cuáles son el cartel de gurúes que tienen Sí, para esta edición? pues mira, traemos gurús para hablar de tecnologías, Correcto. la inteligencia artificial no puede faltar, ¿no? En el escenario de un evento de esta talla. Nos va a acompañar Casey Cosicroft, eh, la primera Chief Decision Strategist de Google. Mm. Actualmente es una asesora para las mayores empresas del mundo, ¿no? En temas de inteligencia artificial, ¿no? Y cómo preparar organizaciones para lidiar con esta nueva ola, ¿no?, tecnológica que ya ha llegado. Vamos a hablar de stablecoins, ¿no?, que también tiene un componente tecnológico muy importante, ¿no? Es una tendencia que se está viendo desplegada, ¿no?, por toda la región. Ujú. Para ello, pues no, nos acompaña Hannah Rosenberg de Lightning Lab, nos acompaña Nick Milanovic de This Week in FinTech, que también pues está desarrollando unas capacidades y un entendimiento muy profundo sobre los stablecoins. Tenemos a, ¿no?, ejecutivos, ¿no?, de la industria que nos van a estar acompañando también, el CEO de Gentera, entre muchos más, ¿no?, ejecutivos, ¿no?, de actores tradicionales, ¿no?, y también nuevos actores de la industria, ¿no?, que están tomando protagonismo eh, en ello, ¿no? Tenemos inversores que no solamente nos van a estar hablando de cómo hacer o cómo acceder al capital, ¿no?, o cómo hacer buen uso del capital al que accedes, sino también tocando temas muy importantes y relevantes para los emprendedores, el bienestar mental, ¿no?, la salud mental, ¿no?, del emprendedor, ¿no? Un tema muy importante en los días que vivimos hoy en día, ¿no?, Correcto. con tanto estrés y tensión que se vive dentro y fuera, ¿no?, de las empresas. También vamos a tener historias muy inspiracionales, ¿no? Nos va a acompañar Thursday Foro. Ujú. Thursday es la fundadora de Code to Inspire. Es la primera y seguramente la única academia de coding para mujeres en Afganistán. Vaya. Thursday es una refugiada de Afganistán, estudió ingeniería computacional en Europa y creó Code to Inspire pues, para empoderar a las niñas y a las mujeres en Afganistán, ¿no?, con capacidades tecnológicas, ¿no?, que tiene sus ramificaciones en fintech, por fin, están aprendiendo cómo desarrollar sobre blockchain desde la perspectiva tecnológica, pero también a través del empoderamiento con capacidades tecnológicas también se empoderan financieramente, ¿no?, pues para poder ser autosostenibles, ¿no?, ganando su propio sueldo. Efectivamente. Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de las muchas historias que vamos a estar escuchando sobre el escenario de Finasummit 2025. Y en este contexto, Finasummit tendrá sus réplicas en el resto de los países de América Latina este año, o No, solamente va a no. ser en México. Este año solamente estamos haciendo un evento en México, ¿no? Lo estamos creciendo, estamos cambiando de sede, ¿no? Seguimos en Correcto. Ciudad de México, pero cambiamos a Expo Santa Fe, que va a ser que es un espacio mucho más grande y nos permite crecer en audiencia, en experiencia, en contenido, en escenarios, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el foco para nosotros este año está siendo en crecer, ¿no?, Summit, nuestro evento insignia, ¿no?, en Ciudad de México, ¿no? Y bueno, para un futuro veremos si replicamos ediciones en otras Claro. geografías de la Y de región. resto que todo el ecosistema de América Latina entonces se reúna Se en el principal mercado o en el principal territorio de desarrollo, ¿no?
Así es. efectivamente. Oye, finalmente, ¿cómo de cara al futuro inmediato, dónde, y partiendo de lo que me has dicho, que efectivamente el ecosistema fintech está avanzando hacia la madurez, ¿hay territorios todavía inexplorados por parte de la innovación en el sistema financiero desde el punto de vista de los radares que ustedes van consolidando año a año y que ya tienen 13 años ejecutando? Sí, sí, definitivamente, Adolfo. Hay sectores, ¿no? que indicadores como la inclusión financiera, ¿no? De Sí, personas nos indican, ¿no? Oye, ujú, todavía hay camino por recorrer, ¿no? correcto. Desde la perspectiva de segmentos, de clientes, como pueden ser, oye, esos segmentos más bajos de la población, desde un punto de vista socioeconómico. Hay segmentos y sectores como el acceso a seguros, eh, que deben venir acompañados, ¿no? De cambios culturales, ¿no? De los consumidores, pero que también tienen camino. Pero también estoy seguro que hay oportunidades desde la perspectiva tecnológica. Claro, ¿Okay? Porque al claro, fin y al cabo, un sector tecnológico debe estar en constante evolución, en constante innovación y en constante disrupción, ¿no? perfecto. La inteligencia artificial, ¿no? Va a instigar mucha más innovación, mucho más cambio, ¿no? Mucha más disrupción, ¿no? Aún no sabemos cómo, ¿no? Hoy sabemos los casos de uso, ¿no? Populares que hemos aludido antes, ¿no? Atención al cliente, back office, fraude y riesgo, ¿no? Pero estoy seguro que va a haber otros tipos de innovaciones, ¿no? Que van a hacer, ¿no? Que este sector la, sigue siendo un sector dinámico, ¿no? Que está en constante evolución. Perfecto, bueno, muy bien. Andrés Fontao, CEO de Fignosummit. No sé si alguna recomendación para enterarnos con más detalle de lo que va a ser este evento de septiembre o algún punto de dónde tirar para tener detalles. Sí, el lugar más fácil de acceder es nuestra website, ¿no? Finosame.com. Ahí pueden acceder a la página web del evento, pueden ver los speakers, el contenido, pueden comprar sus entradas, por supuesto, ¿no? Y bueno, a través de nuestros partners, ¿no? Como ustedes, ¿no? Como Standard CIO, pues también, oye, pues pueden acceder, ¿no? A esta información, incluso algún beneficio o descuento, ¿no? Pues para los accesos. Así que bueno, Lo estaremos trabajando sin duda. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estos minutos, por compartirnos un poco los detalles de cómo va el ecosistema fintech y bueno, estaremos siguiendo la actualidad en torno al evento de Fignosomi que será en septiembre. muchas gracias, Adolfo. Que tengas buen día.